Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase del curso de lenguaje. Soy el profesor Elvis Carlos y en esta oportunidad vamos a compartir para los jóvenes del cuarto año de secundaria la siguiente clase. Primero vamos a observar esta imagen y vamos a responder, en este caso, mentalmente. Vemos una foto, ¿correcto? Vemos una foto con unas personas. Miren detalladamente, a ver, por favor, cómo ellos visten, ¿no? Incluso sus expresiones, etcétera. ¿De qué parte del Perú serán los personajes de la imagen? ¿Serán de la costa? No. ¿Serán de los Andes, de la región andina, de la sierra? Tampoco. Obviamente ellos son de la selva amazónica. ¿Qué lengua emplearán para comunicarse? Bueno, la pregunta entonces también que te haría sería, ¿conoces algunas lenguas en las que se manifiestan o expresan estas personas de la imagen? Probablemente me digas el Aymara, profesor, pero el Aymara no solamente es el único, ¿sabes? Existe más de 30 lenguas propias de la selva amazónica. Estamos hablando solamente del Perú, ¿eh? Los personajes de la imagen formarán parte de un pueblo originario del Perú, por supuesto. Por su vestir, ya denota, digamos que parte de su cultura. Entonces, ¿de qué tema crees tú que vamos a hablar el día de hoy en nuestra clase? ¿Mm? Por supuesto, las lenguas originarias del Perú. Para poder dar inicio a esta clase tenemos que referir el artículo número 48 de la Constitución Política del Perú. Así es. ¿Sabes? Vamos a leer al pie de la letra. ¿Qué cosa manifiesta el artículo número 48 de nuestra Constitución? El artículo 48 declara lo siguiente. Son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes según la ley. Pregunta de examen de admisión, San Marcos. Durante muchos años han repetido la pregunta. ¿Qué relación guarda el aymara con el castellano? Y la respuesta entre las alternativas correcta debe ser idioma, idioma o lengua, lengua. ¿Por qué? Porque tanto el aymara como el castellano en el Perú políticamente es considerado ambos idiomas. Así es. Otro idioma, ¿qué relación guarda el ashaninka con el quechua? De la misma forma, idioma, idioma o lengua, lengua. Punto 2. Vamos a hablar de las nociones lingüísticas. Tenemos que definir qué cosa es comunicación. La comunicación es un proceso social que consiste en transmitir información a través de un sistema de signos convencionales. Quiere decir que para que haya comunicación, ambos factores comunicativos como el emisor y el receptor deben utilizar un mismo sistema de signos. Por ejemplo, si van a emplear los gestos, ambos tienen que hacerlo. Si van a emplear el sistema de signos hablado, es decir, el idioma, entonces el idioma tiene que ser, digamos que dominado por ambos. Si no, no se va a dar el proceso de la comunicación. Siguiente. Punto 2, bueno, número 2, dentro de las nociones lingüísticas está el término lenguaje. Vamos a definir qué cosa es lenguaje. El lenguaje es una capacidad, ¿ya? Ojo, es una capacidad innata. Quiere decir que tú naces con esta capacidad, tú naces con este don, ¿ya? Solamente que tiene que ser motivado. Por eso que tu papá y mamá, cuando tú tenías tus primeros meses y años de vida, comenzaron a enseñarte palabras. Y por ahí lo primero que dijiste fue mamá, o tal vez papá, o tal vez teta. Entonces, fueron tus primeras palabras que tus padres te motivaron a decir o a hablar. Ahora, propia del hombre. Solamente el hombre
puede emplear el lenguaje. Por eso dice propia del hombre. Ojo, no de los animales, no de las plantas, que también son seres vivos, pero ellos no tienen esta capacidad, no poseen esta capacidad. Profesor, ¿y el loro? El loro no, solamente repite sonidos, pero no razona. Recuerda que el lenguaje tiene algo más, un plus. Así es. ¿Y sabes qué cosa es? La razón. El uso de la razón permite que nosotros empleemos el lenguaje para comunicarnos. Sigo. Que sirve como herramienta para comunicarse con sus semejantes. Existen dos clases de lenguaje, el articulado y el no articulado. También puede existir un lenguaje de señas. En el Perú se emplea un lenguaje de señas. Tercer concepto, lengua. Lengua llamada también idioma. Es el sistema de signos articulados utilizados por una comunidad lingüística y puede ser oral o escrita. Quiere decir que dependiendo de una comunidad se reúne, toma acuerdos y decide qué sistema de signos emplear para poder comunicarse. Por ejemplo, los ayánicas. Ellos han adoptado un sistema de signos determinado, que es el mismo idioma de la cultura ayánica, el idioma ayánica. Cuando decimos que puede ser oral o escrita, bueno, muchas de las lenguas amazónicas, por ejemplo, solamente tienen pronunciación oral, no tienen una pronunciación escrita. Es por eso de la urgencia que para que prevalezca la cultura de estos pueblos, también se les permita educarse en su idioma materno. Y ya vamos a presentar después un dato importante. Se dice que a partir del año 2011 se firma un tratado para prevalecer la enseñanza básica regular en el idioma materno de estos hablantes. Punto número 4. Idioma. El idioma es el sistema de comunicación verbal o gestual propia de una sociedad. Anteriormente habíamos dicho que lengua es igual que idioma. Así es. Pero ¿sabes algo? Este término idioma se emplea en la oficialización de las lenguas o idiomas de un país. Es decir, es constitucionalizado. Profesor, hable castellano, no le entiendo. Ya, ¿sabes qué? Se habla de idioma en documentos escritos oficiales dictaminados por la Constitución o el Estado. Entonces, que digamos que se emplea idioma para el ámbito formal, porque es lo mismo decir lengua que idioma. El idioma puede poseer dialectos, así es. Por ejemplo, el castellano tiene dialectos. Acá en el mismo Perú tiene dialectos, señores. No es el mismo castellano el que se habla en la costa que en los Andes y que en la Amazonía. No es el mismo castellano. Tiene sus peculiaridades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dijiste? Dice el hablante castellano costeño. Pero castellano, el hablante castellano andino dice lo siguiente. ¿Qué dijiste, papá? Entonces hay una variedad. A esa variedad se le llama dialecto joven, señorita. Punto 3. Ahora vamos a hablar de las lenguas en el Perú. La primera imagen que pueden presenciar es un señor muy conocido, ¿no? Cultura general, a ver si yo te preguntara, creo que en tu mente estás respondiendo. Se llamó Cristóbal Colón, 1492, descubre América. Para los europeos se descubre América. Años más tarde llega ese señor que tiene uno de sus brazos, en una de sus manos, tiene, ¿qué cosa es? Es una perdón, una espada. Pero no veamos eso, veamos la imagen de la persona, ¿no? Es Francisco Pizarro, así es, 1532 llega al Perú y trae consigo no solamente su cultura y su religión, también trae consigo su idioma. Y
comienza a imponerle a los indígenas de aquel entonces el idioma castellano. Y mire, años más tarde, hoy en día, nuestra realidad, nuestro país es considerado, como declara la Constitución, un país multilingüe, señores. Así es, porque nuestro idioma, obviamente, que hoy en día ya es castellano, porque hay más castellano hablantes, pero eso no quiere decir de que los demás idiomas sean menos importantes, no. Todos los idiomas que se hablen en el Perú, declarados oficialmente y defendidos mediante la Constitución, son idiomas importantes, tan iguales el uno como el otro. Y mira esos rostros que dibuja la imagen. Nuestro país no solamente es un país multilingüe, sino pluricultural, porque todos los hablantes de estas lenguas propias o maternas también traen consigo mucha cultura. En el Perú, una de las civilizaciones que más floreció fue la incaica. El reino inca era tan grande y poderoso que hasta ahora, en ciertas regiones andinas de América del Sur, se habla su idioma oficial, el quechua. También existen otras lenguas originarias como el aymara, el jácaro, y las distintas lenguas amazónicas, las cuales demuestran la riqueza cultural de nuestra nación. Punto 4. Las lenguas originarias vigentes. Según la información de un documento, el Documento Nacional de Lenguas Originarias del Perú, que fue publicado en el año 2013 por el Ministerio de Educación, existen 47 lenguas originarias registradas, de las cuales 43 son amazónicas y 4 son andinas. Entonces, ¿cuántas lenguas originarias vigentes declaradas en el año 2013 existen en el Perú? 47. Profe, ¿es posible que algunas de las 47 lenguas hayan desaparecido? Sí, joven señorita, es posible. Es posible, este dato, ojo, no es actual, es del 2013 al 2020, probablemente que muchas lenguas, así como culturas, ya han desaparecido. ¿Y eso por qué, profe? Y eso, ¿sabes por qué? Por múltiples razones. Uno, apoyo del Estado. Profe, pero usted nos dijo que desde el año 2011 se firmó un decreto. Sí, pero tú sabes que del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, a veces en documentación, en declaraciones oficiales de los gobernantes, ellos se adornan muy bonitos, sí que se preocupan, pero al final, en realidad, poco o nada hacen por estas culturas, por estos hablantes. Entonces, vamos a hacer un repaso rápido de cuáles son estas 47 lenguas originarias vigentes, que esperemos que sigan las 47, pero también es probable que ya algunas de ellas hayan desaparecido. Lenguas andinas originarias, el aymara, el auqui, el jácaro y el quechua. Ojo, estas 4 son andinas, propias de los Andes. Ahora pasamos a las 43 lenguas amazónicas. El achuar, el amahuaca, el arabela, el ayaninca, el aguajún, el bora, capanagua, cachimagua, chanicuro, eseeja, arajbut, iñapari, iquitu, isconagua, cacataibo, caquinte, candoshi, chapra, cucana, cucamilla, madija o culina, maijuna, matziguenca, maicés, muniche, murui, muinani, nanti, nonatziguenga, ocaina, omagua, recígaro, secoya, xanaragua, xawi, xipibo, colibo, xihuilu, taushiro, ticuna, urarina, Wampis, Yagua, Yamanagua, Yanesha, Yine, Yora, Nagua. Estas son las
47 lenguas originarias vigentes en el Perú. Y, ¿sabes, joven? Yo cuando estaba más o menos en la edad que tú tienes ahora, no te voy a decir qué promoción soy reciente nada más, soy jovencito también. Mi profesor de lengua nos había dado un dato, que en el Perú, más o menos en la década de los 80, según estudios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se había declarado que en el Perú había más de 80 lenguas originarias. Profe, y en el 2013 han declarado que solamente 47. Sí, ¿qué ha pasado? Como te había dicho, hablantes que mueren, hay hablantes que fallecen. Por lo tanto, cuando los hablantes de una lengua, por ejemplo, amazónica, fenece, también consigo fenece su cultura. Y es ahora por eso que vamos a hablar de las lenguas extintas. En el año 2011, el Estado peruano decretó la ley 29735, la cual promueve la recuperación y difusión de las lenguas originarias. De esa manera se dio inicio a un esfuerzo para preservarlas y evitar su extinción. Pero, ¿sabes? Lamentablemente, hubieron 37 lenguas que han desaparecido. Así es. 37 lenguas ya desaparecieron y es imposible recuperarlas porque murieron sus hablantes y murieron consigo su cultura. ¿Quieres saber qué lenguas fueron las que desaparecieron? Y es por eso de que yo te decía, recuerdo que cuando yo tenía tu edad y estaba en el colegio, mi profesor de comunicación me había informado que según estudios de la San Marcos, en la década de los 80 y 90, en el Perú había más de 80 lenguas originarias. Pues ahora vamos a guardar un minuto de silencio, que no es broma, pero en verdad tenemos que tomar conciencia. Las lenguas que desaparecieron, declaradas extintas, son las siguientes. Mochica. Bueno, es la única lengua que está en proceso de revitalización porque se han encontrado algunos hablantes. Pero desaparecieron el aguano, el andoa, el andoque, el atzahuaca, el auxchira, el bagua, canguanaro, calva, capayén, cat, chachapoya, chango, chirino, cholón, cuye o culi, den, íbito, guariapano, opanogo, maina, motilón, omurano, otanabe, palta, panatagua, patagón, puquina, quimián, remo, zacata, sechura, sensi, tabancale, tailán, uro, hualingos y llameo. Fueron lenguas que han desaparecido, joven. Por eso hay que tomar conciencia y permitir que las lenguas que todavía existen se sigan difundiendo. ¿Y qué podemos hacer nosotros, profe? Bueno, podemos hacer mucho. Por ejemplo, cuando llega a nuestra escuela una persona que proviene a veces de los Andes o de la Amazonía, no te burles de ellos. A veces por su hablar o por su vestir, por su expresar, nosotros nos burlamos ignorantemente. Y eso es una de las causantes de que a veces los hablantes de estas lenguas no quieran seguir manifestándose en su lengua nativa. En el Perú existen muchas lenguas defendidas por la Constitución. Por lo tanto, el Perú es un país multilingüe. Luego de haber compartido la lectura del artículo 48 de la Constitución del Perú, es en un inicio la categoría de país multilingüe es la más idónea para el Perú. Entre las 47 lenguas mencionadas anteriormente, destacan. ¿Quiénes? A ver, ve leyendo, vamos a deducir cuál es el idioma de quien estamos hablando aquí. ¿Ya te diste cuenta? Es el quechua. Así es, el quechua.
Ahora vamos a agregar, ve leyendo por favor, esto es el Aymara. Listo. Y por acá tenemos las lenguas más populares. Ya, listo. Ahora sí, joven señorita, vamos a continuar. El quechua es la lengua originaria de mayor importancia en el Perú. Ojo, lengua originaria. Estamos hablando de lenguas originarias. Acá no estamos hablando del castellano. Estamos hablando de lenguas originarias propias. Entonces, la lengua más popular, originaria, es el quechua. Cerca de 4 millones de hablantes lo emplean. El quechua, como cualquier otro idioma, presenta dialectos que se emplean en diferentes regiones, los cuales se reconocen por la pronunciación gramatical, etc. Por ejemplo, hay un quechua norteño, hay un quechua del centro y hay un quechua del sur, ¿no? Por ejemplo, acá se pone como ejemplo el quechua del norte, que se habla en Cajamarca, en Chachapoyas, y que se diferencia un poco del quechua del centro, que se habla en Junín, Pasco, Huánuco y otras regiones o departamentos. Así como el castellano, ¿no? Que te había dicho, ¿no? Cómo habla el castellano, el costeño, el andino y el amazónico. Entonces, también en el quechua existen dialectos. El aymara es la segunda lengua originaria más importante del Perú. Su importancia se debe a la cantidad de hablantes, obviamente. Medio millón, perdón, casi 1 millón de hablantes del aymara. 800.000, dice aproximadamente. ¿Dónde están ellos? Bueno, se ubican en las regiones de Puno, Moquegua y Tacna. Y por último tenemos las lenguas amazónicas. Las lenguas amazónicas más populares son el Ashaninka, cerca de 100.000 hablantes, y también el Aguaruna, ¿ya? Con 50.000, sí, 50.000 hablantes. Muy bien, jóvenes, estas lenguas se deben preservar y debemos hacer todo lo posible para que se reactive este proceso de cuidado de las lenguas originales. Los problemas que enfrentan las lenguas. He aquí, ahora sí vamos a hablar de los problemas. Problemas en las lenguas originarias del Perú. 1, la discriminación. Así es, señores. Bien, claro, dice acá, la discriminación. La educación se ha impartido en español y se acepta la educación bilingüe desde el año 1970. Quiere decir que en todo el Perú se tiene que hablar el castellano, ¿no? ¿Por qué? Por tema de globalización, jóvenes. Así como tú estás estudiando tu inglés en el IN, en el británico, también es obligatorio que en todo el Perú se hable castellano. Los libros, ¿en qué están escritos? En castellano, ¿no? Entonces, primer tema, la discriminación. Directa o indirectamente, el Estado se ha descuidado y también ha actuado de manera discriminatoria con estas personas de lenguas originarias. La modernidad es otra de las razones de los problemas. Por temor a la burla, las personas evitan hablar en su lengua originaria. ¿Ya? Educación. La globalización impone un estándar comunicativo. Hoy en día en castellano. Y ya también en inglés, porque nos están exigiendo. Las autoridades realizan importantes esfuerzos para revertir la situación que afrontan las lenguas amerindias. Sin embargo, no tenemos mayores efectos sin las participaciones de la población. Para ello es imprescindible conocer y valorar las lenguas originarias, así como las diversas manifestaciones culturales de nuestro país. Muy bien, joven señorita. Por último, te voy a dejar una tarea que es la siguiente. Investiga qué palabras de las lenguas amerindias o originarias del Perú empleamos comúnmente en nuestras conversaciones. Quiero 20 palabras. Anótalas en tu cuaderno. Le tomas una foto y subes a la plataforma la foto de esta tarea en tu cuaderno. Recuerda que tu cuaderno debe tener fecha, título, los márgenes a los costados con cualquier color de plumón y la tarea. Recuerda que esta clase no se imprime, no se transcribe, nada. Solamente quiero fecha, título y tarea de cada clase. ¿Está bien? Este archivo sí tú lo puedes archivar en tu dispositivo, PC, tablet, notebook, lo que sea. Entonces, lo guardas y solamente para cuando venga el examen comienzas a repasar.
¿ya? Así que, por favor, ten en cuenta estos consejos. Muchas gracias, saludos a todos, espero que se encuentren bien de salud.